Ok, chicos. Entonces vamos a empezar a estudiar la parte de lógica. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es le voy a compartir pantalla. ¿Sí? De lo que vamos a ver. Entonces acá vamos a compartir el audio también para que no tengamos ningún problema. Ok. Entonces ahí está todo bien. ¿Sí? Se ve estamos compartiendo pantalla y se ve sin ningún problema. ¿Sí? Sí, Excelente. Entonces, muchachos, vamos a empezar a estudiar la definición. Pero la clase de hoy básicamente va a estar formado en tres cuerpos. Hay un primer cuerpo que vamos a dar el concepto teórico de todo lo que es la parte de lógica. Una segunda parte que va a ser construir las proposiciones al lenguaje simbólico y una tercera parte va a ser evaluar fórmulas lógicas mediante tabla de verdad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte 1, ¿sí? De la parte formal de los conocimientos básicos de lógica. Entonces vamos a decir que la lógica, la definición, se llama lógica a la rama de la matemática y de la filosofía, responsable de determinar la validez de los razonamientos. ¿Okay? Entonces la lógica nos va a enseñar a formalizar, ¿sí? Lingüísticamente, ¿sí? El lenguaje. Y para ello vamos a determinar la validez de los razonamientos. Ahora la pregunta, ¿qué es un razonamiento? Podemos definir el razonamiento como la facultad humana para resolver problemas. Entonces, fíjense que estamos usando un concepto interesante, que es el razonamiento. Ahora, ¿qué significa razonar? Razonar significa ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión. ¿Bien? Pero fíjense bien que esto es interesante. Ahora, todo razonamiento, escuche bien, se puede validar. Puede ser verdadero o puede ser falso. Esto no se vaya a olvidar. Por otro lado, tenemos que todo texto, ¿sí? Que expresa un razonamiento, escuche bien, posee dos tipos de componentes esenciales. Primero, el enunciado, que ya van a ver después, el enunciado, ¿sí? Lo vamos a usar como sinónimo de una proposición o una oración, ¿sí? Y el segundo componente esencial es la expresión que representa la relación de consecuencia lógica, como ser implica, por lo tanto, luego, etcétera, etcétera. Viene a operar como si fuera un conectivo lógico. Ahora bien, es una proposición, que es lo que nos interesa estudiar a nosotros. Fíjense bien, una proposición es todo enunciado, oración, aserción o expresión aseverativa. ¿Está escuchando eso? ¿Sí? Aseverativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es declarativa o bien que es afirmativa, pero cuyo carácter fundamental es el de tener sentido. Si tiene que tener un sentido esa proposición. ¿Estamos de acuerdo? Donde se puede validar, ya sea que va a ser verdadero o va a ser falso. Por lo tanto, también yo puedo, hay otra definición que puedo decir, que todo, o sea, una proposición es todo enunciado lingüísticamente correcto, del que yo puedo decir sin ninguna ambigüedad si es verdadero o es falso. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo decir el perro tiene 6 patas, el animal de 100 metros de alto, no, nada que ver, eso no tiene sentido. ¿Está bien? No se olvide que una proposición, ¿sí? Que básicamente es todo enunciado, está expresado desde el punto de vista de la lingüística como correcto. Por lo tanto, es sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna ambigüedad, yo puedo afirmar de si ese enunciado o esta proposición es verdadera o es falsa. Pero fíjense que cuando nosotros estudiamos la proposición, no se olvide que esta expresión es declarativa o afirmativa, asevera algo, afirma algo. ¿Por qué? No se olvide que también estamos definiendo una proposición como una oración. Y si usted recuerda las oraciones, no solamente tenemos oraciones aseverativas o afirmativas. Si usted recuerda, hay oraciones que son interrogativas, exclamativas, desiderativas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Este tipo de oraciones, como la interrogativa, exclamativa o desiderativa, no le interesa la lógica. ¿Correcto? Por eso es que ustedes en su práctico tienen una serie de oraciones donde se les pide
ver cuáles son o no proposiciones, porque para que sea una proposición tiene que ser aseverativa, ¿sí? O afirmativa. Y a manera de recordar un poquito, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es una oración interrogativa? Escuche bien. Una oración interrogativa, ¿sí? Básicamente, lo que se hace es, este tipo de oración, pide alguna información. ¿Está bien? O sea, usted usa el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Cuántos años tenés? ¿Sí? ¿De quién es esa bicicleta? O sea, está interrogando, está preguntando. Entonces, esa no le interesa a la lógica. Después tenemos las oraciones exclamativas. Fíjese, las oraciones exclamativas son aquellas oraciones que expresan emociones y sentimientos. ¿Ok? Entonces también no le interesa la lógica, porque no asevera nada. Ahora, por ejemplo, aquí también vamos a usar el signo de exclamación. Usted, hay un montón de ejemplos que puede usar. Ay, Dios mío. Ay, me duele, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Con signos de exclamación. Perfecto. Y después tenemos las oraciones desiderativas. Este tipo de oraciones, ¿sí?, se utilizan para expresar generalmente un deseo. Como por ejemplo, me gustaría, qué sé yo, por ejemplo, me gustaría ser abogado, o desearía tomar un vaso de agua, me gustaría que le vaya bien en álgebra, me gustaría que apruebe con 100 en álgebra, etcétera, etcétera. Esas son oraciones desiderativas. Este tipo de oraciones no le interesa estudiarlo. ¿Ok? Vamos, no se olvide que estamos viendo la parte conceptual y teórica de manera resumida de todo el material que usted tiene. Ahora bien, seguimos con las proposiciones. Para denotar una proposición, generalmente la vamos a denotar nosotros con letras minúsculas. Sí, la letra que usted quiera, A, B, C, D, si usted quiere usar la letra del alfabeto. Está claro, la que a usted le guste, pero con letras minúsculas. Ahora bien, los tipos de proposiciones son dos. Usted las puede clasificar en dos, en simples y compuestas. A las simples se las llama también atómica, y a las compuestas se las llama molecular. Pero nosotros vamos a considerar el concepto de proposición simple y proposición compuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que las proposiciones simples, ¿sí?, no tienen términos de enlace. Ya van a ver después los términos de enlace, lo han tenido que estudiar con la Shira. No sabía que una proposición simple no tiene términos de enlace. ¿Ok? En cambio, las proposiciones compuestas, también llamadas molecular, sí tienen términos de enlace. Ok, perdón. Ahora, ¿qué es un término de enlace? A los términos de enlace se lo conoce también con el nombre de conectivos lógicos. ¿Está bien? ¿Y para qué se usan estos conectivos lógicos? Porque permiten unir las proposiciones simples. Usted tiene dos proposiciones simples, lo utiliza con un conectivo y ya lo ha transformado en una proposición compuesta. ¿Cuáles son esas proposiciones? ¿No? Por ejemplo, y, o, entonces, sí, solo sí, no. Esos son todos los conectivos que usted conoce, que se los voy a dar en una tabla. ¿Ok? Hasta ahí hemos avanzado todo lo que usted tiene en esta primera hojita. A ver, a ver. Perfecto. Ahora vamos a ver esta segunda paginita que usted tiene acá. En este cuadrito, nosotros tenemos un resumen de los conectivos lógicos. Usted tiene ahí el símbolo. ¿Sí? El primer símbolo es de negación. ¿Sí? Es decir, su símbolo es ese tilde como un signo menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la operación asociada o el conectivo? Es la negación. Ahora, ¿cuál es su significado? ¿Cómo se lee? No. Ahora, si usted quiere unir con un conectivo, le pone no P, no Q, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es una negación, se lee no. O también no es cierto que, no es correcto que, no es así que, etcétera, etcétera. ¿Está bien?
Y después tenemos el otro conectivo, que parece una B al revés, ¿sí? Que se llama conjunción. Ahí lo tiene el símbolo, conjunción. Pero fíjense bien, en esta conjunción, ¿cómo se lee? I. ¿Está bien? I. Ahora, pero usted puede unirlo, ese conectivo, con dos proposiciones simples, que son P y Q. Entonces usted leería P y Q. Pero el término del conectivo es I. Y después tenemos esta, la B, que se llama la disyunción. ¿Cómo se lee? O. Básicamente es la O. ¿Sí? Si usted lo quiere usar ese conectivo con dos proposiciones simples, tendría que ser P o Q. Y después tenemos el otro símbolo, esta flechita que apunta a la derecha. ¿Qué significa? Esto es una implicación o un condicional. ¿Sí? Que significa entonces. Entonces usted acá tiene cómo se lee. Usted ahí se lee entonces o implica. Pero fíjense que acá es interesante porque cuando yo uno el conectivo con dos proposiciones simples, dice P entonces Q, este señor P se llama antecedente y este de acá es consecuente, no se van a olvidar. Para que ocurra Q tiene que haber sucedido P. ¿Está bien? Ustedes los ejemplos típicos. Si llueve, entonces hace frío. O si llueve, entonces se moja la carretera. Pero para que se moje la carretera tuvo que haberse dado este antecedente. Entonces no se olvide que un condicional, ¿sí? El primero es el consecuente, perdón, el antecedente y el otro es el consecuente. ¿Ok? Y después tenemos este otro símbolo. Este otro símbolo, que digamos, su conectivo lógico, se llama doble implicación o bicondicional. ¿Sí? ¿Y cómo se lee? Sí, solo sí. Ahora, si ese conectivo usted lo usa con dos proposiciones simples, ¿cómo lo va a leer? P, sí, solo sí, Q. ¿Correcto? Y por último, hay otro conectivo, ¿sí? Que no se lo usa mucho, que se llama, que es este de acá, que viene a ser similar a la disyunción, ¿sí? Pero fíjese que se llama disyunción exclusiva. Entonces acá, fíjese, cuando era la disyunción, esta disyunción se lo conoce con el nombre de disyunción inclusiva, porque es P o Q. Y la disyunción exclusiva es o P o Q. Pero ya van a ver ustedes que cuando se formaliza el lenguaje, cuando usted lo habla bien, no es correcto decir OP o Q. ¿No? No es correcto decir o voy al cine o voy al estadio. Usted generalmente dice voy al cine o al estadio. ¿Entiende? Pero en algunos ejercicios ustedes lo tienen la disyunción exclusiva. Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto para poder digamos, entenderle la tercera parte de evaluar las fórmulas lógicas mediante lo que se llama tablas de verdad? Para manejar el concepto de evaluar las fórmulas lógicas, usted lo que tiene que saber es este cuadrito de tabla de valores de verdad. Ahora bien, yo se los he marcado acá con un redondito. Es lo único que usted necesita saber. Esto, este y este de acá. En otras palabras, fíjese, mire acá, cuando es I, es verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. P o Q es falso si ambas proposiciones son falsas. P entonces Q es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. P sí solo si Q es verdadera si ambas son verdaderas o bien si ambas son falsas. Y por último, la disyunción exclusiva, que es una continuación de es falso si ambas son falsas o bien si ambas son verdaderas. Entonces usted, conociendo esto, no necesita más. ¿Por qué? Por dar un ejemplo. Cuando usted dice P y Q, para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque por descarte van a ser falsas. ¿Entendió? Necesita saber nada más que esta. P y Q es verdadera, sí, solo sí, ambas son verdaderas. Por lo tanto, las demás van a ser falsas. Lo mismo con P o Q. Necesita saber nada más que esta.
P o Q es falsa si ambas proposiciones son falsas. ¿Por qué? Porque las otras van a ser sí o sí verdaderas. Ahora, para la condicional necesitas saber nada más que esta una. Esta va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. No necesita más. ¿Por qué? Porque las demás van a ser verdaderas. Y por último, tengo P si solo si Q. Estas van a ser verdaderas si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Y por descarte las otras son falsas. ¿Está claro? Y esta de acá, ¿sí? Que es la última, que es la disyunción exclusiva, es una continuación de esta de acá. Fíjese, está marcada como falsa si ambas son falsas, o bien va a ser falsa si ambas son verdaderas. Fíjense bien que eso es el resumen de lo que usted necesita saber. ¿Ok? Espérenme un ratito. Espérenme un segundito. Perdón. ¡Ay, cerrá tu puerta! Perfecto. Entonces, hasta ahí es lo que necesitamos saber, ¿no? Ahora bien, mire, la fórmula proposicional, escúcheme bien, las fórmulas proposicionales se clasifican en tres, ¿sí? En otras palabras, el resultado de evaluar su fórmula lógica mediante tabla de verdad, el resultado final le puede dar que es una tautología, una antitautología o bien le puede dar que es una contingencia. ¿Ok? ¿Qué significa tautología? Entonces, fíjese, una tautología son proposiciones compuestas cuyo valor de verdad es siempre verdadero. ¿Ok? Su resultado final de evaluar la fórmula lógica mediante tabla de verdad, si le da toda la columna, le da verdadera, entonces es una tautología. ¿Ok? Es el producto de haber elaborado los conectivos con las proposiciones, usando las fórmulas lógicas. Y después tenemos la antitautología o contradicción. Son proposiciones compuestas, dice, cuyo valor de verdad es siempre falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted elabora mediante su tabla en la última columna el resultado final, le da falso, 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 significa que es una antitautología o también llamada contradicción. Y después, por último, tenemos las contingencias. La contingencia presenta, escuche bien, en su última columna, ¿sí?, de la tabla, valores de verdad que son tanto verdaderos como falsos. No se olvide, si la última columna es verdadera, tautología. La última columna es falso, antitautología o contradicción. Si la última columna está mezclado entre verdadero y falso, es una contingencia. Básicamente le he hecho un resumen de todo lo que vamos a avanzar. Y por último tenemos las equivalencias lógicas, que usted tiene también en su práctico ejercicio. Observe usted que la equivalencia lógica, ¿sí?, me dice lo siguiente: dos proposiciones son equivalentes si, solo si, su doble implicación es una tautología. Entonces, si usted tiene una proposición por acá, lo hace equivalente con otra proposición para que por definición sea equivalente, el resultado final de su última columna, es decir, en la doble implicación y el sí, solo sí, tiene que ser una tautología. ¿Ok? Muy bien. A ver acá. Perfecto. Ahora bien, ya les he hecho un panorama completo de los conceptos básicos y mínimos que usted necesita saber. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, porque la primera parte era la conceptualización y el marco teórico, por dar algo así de lógica. Vamos a construir proposiciones al lenguaje simbólico. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí?, que yo se los voy a ir mostrando para que vean lo fácil que es. Proposiciones en el lenguaje simbólico. Ejemplo 1. No es cierto que 7 más 9 no es igual a 4. Primero subrayamos, no es cierto que es la negación, 7 más 9 no es igual a 4. Como hay una negación, es la proposición no P. Observe usted,
¿sí? Que lo primero que usted tiene que hacer, ¿sí? Es identificar cuál es la proposición. Ahí, por ejemplo, no es cierto que es la negación, pero ¿cuál sería la proposición? 7 más 9 es igual a 4. ¿Ok? Esa es la proposición. Lo primero que usted tiene que identificar es la proposición. En este caso es 7 más 9 es igual a 4. Pero observe usted la coma, cuando ahí dice, no es cierto que está negando, pero hay una coma. Esa coma significa que va a ir un paréntesis antes de lo que sigue a la derecha, que viene a ser otra proposición. Pero de la coma a la derecha dice 7 más 9 no es igual a 4, está negando la proposición P. ¿Ok? No es cierto que por la coma niega a todo lo que se encuentra delante, es decir, tendríamos no, no P. Ejemplo 2. Administradora. Rosario es abogada, la proposición P. Rosario es administradora, la proposición Q. El conectivo de la conjunción, es decir, I. Y Simbólicamente P y Q. P y Q. P, mañana Q. El conectivo de la disyunción inclusiva, es decir, O. Fíjese, por ejemplo, ¿cuál es la proposición acá? Hoy es domingo, es una proposición. ¿Cuál es la otra proposición? Mañana es viernes. Entonces, no se olvide que lo primero que usted tiene que identificar es la proposición. Entonces, hoy es domingo P, mañana es viernes Q. Pero fíjese que después de la palabra hoy dice no, hoy no es domingo, entonces está negando a P. O yo le pude haber puesto, no es cierto que hoy es domingo, entonces igual lo niega, ¿entiende? Cuando dice O, ese es el conectivo, entonces usted ahí tiene el conectivo que está separando a las dos proposiciones simples. Entonces, no P, O, Q. Ese O, usted ya lo ha visto, significa disyunción, o también llamada disyunción inclusiva, ¿ok? Simbólicamente, no P o Q. Ejemplo 4. Llegué tarde a clases porque me quedé dormido. Llegué tarde a clases. P. Me quedé dormido. Q. Mire, acá dice, llegué, aquí tiene que identificar la proposición. Una proposición es llegué tarde a clase. La otra proposición es me quedé dormido. Ese porque es un condicional. Pero cuando hay un condicional de por medio, lo primero que usted tiene que identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Aquí, por ejemplo, si, si llegué tarde a clases P y me quedé dormido es Q. Si usted le pone P, entonces Q, usted le está diciendo que llegué tarde a clase, entonces me quedé dormido. Y no es correcto. Porque usted, ¿por qué llega tarde a clase? Porque se quedó dormido. Quiere decir que el antecedente va a ser la otra proposición que se llama me quedé dormido, que es Q. Entonces la respuesta correcta sería Q, entonces P. ¿Okay? Entonces tenga cuidado porque yo en el examen le puedo preguntar así. ¿Bien? Yo le puedo dar una oración y que usted me lo exprese al lenguaje simbólico. Pues tiene que tener mucho cuidado con él. La palabra porque nos está indicando que está presente la condicional. Sin embargo, después de la palabra porque está la causa, es decir, la causa o antecedente es Q y el efecto o consecuente P. Entonces sería Q entonces P. Ejemplo 5. Recibo la bonificación si y solo si asisto a la capacitación. Recibo la bonificación, proposición P, asisto a la capacitación, proposición Q. Observe que en este caso es sencillo, ¿no? Porque la proposición, la primera proposición es recibo la bonificación. No se olvide que estas proposiciones o oraciones o enunciados siempre son aseverativas, ¿sí? Aseveran algo, ¿sí? O afirman algo. Y la otra es asisto a la capacitación. Pero ahí fíjese, el conectivo es sí, solo sí. Entonces acá P, sí, solo sí, Q. Es súper fácil, ¿no? Sí y solo sí
es el conectivo de la bicondicional. Simbólicamente, P sí, solo sí, Q. Ejemplo 6. O vamos al cine o vamos a la discoteca. Vamos. Ya, acá lo que yo le decía, fíjese bien. Por ejemplo, dice o vamos al cine o vamos a la discoteca. En el lenguaje, o sea, lingüísticamente hablando, no es correcto su uso, porque nadie dice, en la práctica, nadie dice o vamos al cine o vamos a la discoteca. Generalmente decimos vamos al cine o vamos a la discoteca. ¿Está bien? Si yo dijera vamos al cine o vamos a la discoteca, ¿cuál es el conectivo? Es la disyunción, que se llama disyunción inclusiva. Pero acá cuando dice OP o Q, ¿sí? Ya un poco lo está obligando a usar ya no la disyunción inclusiva, sino la famosa disyunción exclusiva, que yo le he dicho, usted tiene algunos ejercicios en su práctica, ¿sí? Pero yo discrepo con esto porque nadie lo habla así. Y prueba de ello que en uno de los videitos que yo les he mostrado, usted afirma lo que estoy diciendo. Al cine, la proposición P. Vamos a la discoteca, la proposición Q. Como es o, se refiere a la disyunción exclusiva. Simbólicamente, P o bien Q. Perfecto, muchachos. Proposiciones en el lenguaje simbólico. A ver. Ahora mire, le voy a mostrar uno más, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito para que ustedes aprendan, porque esto es fácil. En este video vamos a mostrar cómo convertir una proposición en una proposición en lenguaje simbólico. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente proposición. El carro es viejo si tiene 10 años y es azul si el dueño es Carlos. Ahora, esto es una proposición compuesta, entonces debemos saber cuáles son las proposiciones simples. Entonces, si lo miramos, ¿qué tenemos? Hay una proposición que dice, el carro es viejo. Ahora, si tiene 10 años, o sea, ¿cuál es la otra proposición? El carro tiene 10 años. ¿Otra cuál sería? El carro es azul, porque nos dice, y es azul, pero ¿de quién está hablando? Del carro. O sea, el carro es azul. Y por último, el dueño es Carlos, o sea que el dueño del carro es Carlos, de la siguiente manera. Entonces tenemos las siguientes proposiciones. P, el carro es viejo. Q, el carro tiene 10 años. R. Entonces, observen este ejemplo. En este ejemplo, ¿sí? Usted tiene 4 proposiciones. Y lo que usted tiene que observar aquí también, algo que es importante, es las comas. ¿Está claro? Pero fíjese generalmente cómo lo hablamos nosotros, así como está el enunciado. Dice, el carro es viejo si tiene 10 años y es azul si el dueño es Carlos. Pero fíjese que la proposición completa, ¿sí? De cada enunciado simple, el primero, el carro es viejo, ahí no hay dónde dudarlo. Pero la segunda proposición no es, tiene 10 años. Estaría mal. No puede decir usted tiene 10 años, porque no tiene sentido esa proposición, ¿entiende? Entonces usted tiene que decir, el carro tiene 10 años. ¿Ok? Lo mismo después de la coma, dice, y es azul. Otra proposición no es azul, porque también no tiene sentido, ¿es azul qué? La camisa, el cielo, el mar, el agua, no. Tiene que tener sentido su proposición. Por lo tanto, la proposición correcta, la proposición simple correcta sería el carro es azul. ¿Correcto? Y la última proposición dice, tampoco no lo puede poner usted en la proposición simple como el dueño es Carlos. Porque la pregunta es, tampoco no tiene sentido si lo deja así, ¿entiende? No se olvide que las proposiciones tienen que tener sentido, ¿sí? El lenguaje desde el punto de vista de la lingüística es formalmente correcto, no da lugar a ninguna ambigüedad. Si usted dice el dueño es Carlos, es ambiguo, porque el dueño de qué, ¿entiende? Entonces aquí en la proposición, ¿de qué estamos hablando? Del carro, por lo tanto la proposición correcta de esta proposición se tiene que decir, el dueño del carro es Carlos. Entonces fíjese, tal como la hemos escrito las 4 proposiciones,
desde el punto de vista lingüístico es correcto, no da derecho a ninguna ambigüedad. El carro es azul y ese, el dueño del carro, es Carlos. Ahora vamos a poner esta proposición en un lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué tenemos? El carro es viejo si tiene 10 años. Es decir, tener 10 años implica que el carro sea viejo. O sea que tendríamos que Q, que es que el carro tenga 10 años, implica que el carro sea viejo, o sea P. Ahora, esta coma nos indica que esto está agrupado. Y nos dice I, entonces viene el conector I. Ahora, esta parte de aquí también debe estar agrupada. Porque nos dice que es azul si el dueño es Carlos. Entonces, es azul si el dueño es Carlos. O sea que si es el dueño, implica que el carro sea azul. O sea, S implica R. Y entonces ahí tendríamos esta proposición escrita en lenguaje simbólico. Anita come paleta. Hay otra que sería Anita come pizza con gaseosa. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces fíjese aquí también la proposición. O sea, toda la proposición compuesta, ¿cómo se lee? Anita come carne y paleta, coma, no se olvide, la coma es clave, o come pizza con gaseosa. Entonces usted tiene que identificar las proposiciones, pero no se olvide, tiene que tener sentido, no tiene que tener ninguna ambigüedad. Entonces, la primera proposición sería Anita come carne, ahí no hay dónde dudarlo. Cuando dice y paleta, no puede decir que una proposición es paleta, ¿entiende? No tiene sentido. Entonces, pero, ¿cuál sería la otra proposición relacionada con esa palabra, paleta? Sería Anita come paleta. ¿Entendió? Ahora, y la otra proposición, tampoco no puede quedarlo come pizza o gaseosa. Entonces, la otra proposición simple sería no es come pizza con gaseosa, porque tampoco no tiene sentido. Usted me dice, come pizza con gaseosa, ¿quién? Es ambiguo, ¿entiende? Entonces usted tiene que formalizarlo correctamente ese enunciado simple. ¿Y cuál sería la manera correcta de escribirlo? Anita come pizza con gaseosa. Porque toda esa oración se refiere a Anita. ¿Ok? Manera. Llamamos P, Anita come carne, la primera proposición. Q, Anita come paleta. Y R, Anita come pizza con gaseosa. Ahora, ¿cómo nos va a quedar en lenguaje simbólico esta proposición? Entonces, Anita come carne y paleta. O sea, P, que es comer carne, y Q, que es comer paleta. Ahora, nos dice O come esto. O sea que esta es una parte de la proposición. O sea, viene el signo. Pero más que el O, escúcheme, ¿por qué se pone entre paréntesis? Se pone entre paréntesis porque aquí hay una coma. Esta coma de acá le está diciendo que estas dos proposiciones simples, que al unirlo por el conectivo se transforman en compuesta, sí o sí tiene que estar entre paréntesis. ¿Entiende? ¿Sí? Si no hubiera la coma, ahí usted no necesita usar paréntesis, pero viene la coma y quiere decir que obligatoriamente a todo lo que está a la izquierda de la coma tiene que separarlo con un paréntesis. Y O ya es el otro conectivo, ¿no? No se olvide que la O es una disyunción inclusiva. ¿Ok? Esos detallecitos no hay que pasarlos por alto. No. O come pizza con gaseosa, que es R. Recordemos, estos signos de puntuación los vamos a convertir en signos de agrupación. Ahora, se levanta, pero es que ¿quién es el que se levanta? Juan. O sea, otra sería Juan se levanta. Y una última, Juan se baña. Es decir, tenemos lo siguiente. Aquí también tiene que identificar, ¿sí?, las proposiciones. Fíjese que ahí dice Juan desayuna, coma, sí, solo sí, coma, se levanta y se baña. Le vuelvo a repetir, generalmente en las oraciones compuestas, ¿sí?, el inicio, por decirlo así, pareciera que está correcto y lo de la derecha ya lo dan por sobreentendido. Entonces, no se olvide, insisto de nuevo, tiene que tener sentido una proposición. Por eso la primera proposición es Juan desayuna, ¿sí?
La otra proposición no puede escribir se levanta. ¿Quién es el que se levanta? Está hablando de Juan. Entonces la siguiente proposición es Juan se levanta. Otra proposición no es se baña, porque también no tiene sentido. ¿Se baña quién? Tiene que tener sentido la proposición. Por eso es que usted acá tiene que poner Juan se baña. ¿Ok? Una vez que usted tiene definido ya las proposiciones, escribirlo en lenguaje simbólico ya es fácil, porque simplemente hay que usar los conectivos. Podemos llamar P a Juan desayuna, Q, Juan se levanta y R, Juan se baña. Y entonces, ¿cómo escribiríamos esta proposición en un lenguaje simbólico? Juan desayuna, que es P, sí y solo sí, se levanta y se baña, o sea, se levanta que es Q y se baña que es R. Pero miren que están acompañados de coma, es decir, estos van agrupados. Lo entendemos como así: desayuna, sí y solo sí. Se realiza ese proceso. Ok, vieron que es fácil, ¿no? A ver, vamos a ver uno más y con esto cerramos, ¿sí? Lo de la construcción de las proposiciones al lenguaje simbólico. Y vamos a la última parte que dijimos, que habla de valores de verdad. Bueno, pues este es el segundo tutorial de lógica proposicional en el que vamos a explicar cómo se formaliza una expresión o un enunciado en lenguaje natural, en este caso el español, y por tanto cómo se pasa al lenguaje formal, de la lógica proposicional. Como sabemos, el español, cualquier lenguaje natural, tiene muchos tipos de enunciados, de oraciones, como pueden ser interrogativas, exclamativas, desiderativas, enunciativas, que son enunciados, y que por tanto lo que nos interesan para nosotros, para la lógica proposicional, son los enunciados, ya que estos son los únicos que pueden ser verdaderos o falsos. Y de esto es de lo que se encarga la lógica, de establecer cuáles son las verdades o las falsedades, derivar, por tanto, enunciados verdaderos de unas premisas dadas. En definitiva, que las oraciones interrogativas, desiderativas, exclamativas, etcétera, no serán utilizadas en lógica. De ahí que aquí, en estos ejemplos, veis cómo son todos enunciados. Llueve y hace frío, si llueve entonces hace frío, etcétera, ¿no? Cada enunciado puede tener, a su vez, enunciados más pequeños, o ser, por tanto, enunciados compuestos por enunciados menores o de menor rango, que se denominan proposiciones. Las proposiciones son, por tanto, enunciados que tienen un sentido propio, pero que no están a su vez compuestos, sino enunciados simples. Así, en este primer caso, tendríamos que nos encontramos con dos enunciados. Llueve sería uno de los enunciados, ahora mismo llueve, y hace frío, ese es otro enunciado, hace frío. De modo que tenemos dos enunciados que están unidos por lo que se denomina una conjunción, porque son dos enunciados tenemos por tanto dos proposiciones, dos pequeños enunciados simples que están unidos por una conjunción, por la conjunción y. De esta manera tenemos que hay dos proposiciones unidas conjuntivamente, o sea, esto se llama, en lengua se llama oraciones coordinadas copulativas, porque la cópula lo que hace es unir dos proposiciones, y en lógica se denomina pues simplemente una conjunción, dos proposiciones unidas por una conjunción. En este caso, cada conjunción le pondremos una letra proposicional. P, vamos a suponer que P es llueve y Q es hace frío. De esta manera tendríamos que, como llueve y hace frío, es P y Q. P y Q. Tenemos P y Q. Si queremos ponerlo con un poquito más de esto, es P y Q. P y Q. Y quedaría así formalizado. En el segundo caso tenemos también las mismas dos proposiciones. Por un lado está la proposición llueve, que podríamos subrayarla así. Por otro lado está la proposición hace frío.
Sin embargo, esta vez no están unidas por una conjunción, sino que están unidas por un condicional. Si llueve, entonces hace frío. Entonces, si, entonces. Me gusta poner así la flechita aquí encima para que se vea cómo lo que está aquí entre el sí y el entonces es lo que se denomina el antecedente, como vimos en el tutorial anterior. Y lo que está después del entonces es la consecuencia. En este caso, el antecedente es solo una proposición, llueve, y el consecuente es también solo una proposición, hace frío. Así que tendríamos las proposiciones las mismas de antes, por ejemplo, llueve es P, hace frío es Q, y la conectiva, el símbolo que conecta P con Q será la flecha que es el entonces. Si llueve, entonces hace frío, y así quedaría formalizada. En el siguiente caso, la siguiente proposición, en el siguiente enunciado, no es verdad que hace frío, solo tenemos una proposición, hace frío. Vamos a seguir nombrando hace frío con la misma letra anterior. Hace frío sería Q. Y no es verdad que no es una proposición, aunque parece que es introducimos cualquier letra es posible, a ponerle W. Así que, por ejemplo, las proposiciones más letras que hemos puesto en los casos anteriores, como llover siempre le hemos denominado P, pues aquí llover P. Hacer frío era Q, pues Q. Y yo me quedo en casa, pues podríamos ponerle R, pero vamos a ponerle otro para que se vea que cualquier letra es posible, a ponerle W. Así que, por ejemplo, las proposiciones en este caso serían P, llueve, Q, hace frío, W, me quedo en casa. Esas son las proposiciones. Sin embargo, están conectadas de formas distintas. Por un lado está la conexión que está entre llueve y hace frío, que es una conjunción. Llueve y hace frío, que se formalizará así como la conjunción. Sin embargo, tenemos aquí el cuándo. Este cuándo, teóricamente, no lo hemos dado en el tutorial anterior. Hemos dado solamente lo que establecemos aquí arriba. No, y, o, entonces, sí, solo sí. ¿Y cuándo? ¿A qué equivale? Pues cuándo, en español, siempre que no sea interrogativo, claro, equivale a si llueve, entonces, o si pasa, cuando llueve, por ejemplo, otro caso, cuando llueve se mojan las calles, equivale a si llueve se mojan las calles. En este caso es cuando llueve y hace frío, coma, esta coma equivale a entonces me quedo en casa. ¿Vale? ¿Cuál es el antecedente de este condicional? ¿Qué es lo que debe pasar para que yo me quede en casa? Pues todo lo que hay aquí en medio, desde el cuándo hasta el entonces, es el antecedente. Y la consecuencia es lo que viene después del entonces. ¿eh? Cuando pasa todo esto, llueve y hace frío, entonces me quedo en casa. Así que llueve y hace frío sería P y Q. Cuando ocurre P y Q, entonces ocurre W. Si P y Q, entonces W. Así quedaría formalizado el cuarto de nuestros ejercicios. En el siguiente ejercicio, no es verdad que o llueve o hace frío, volvemos a tener solamente dos proposiciones. Llueve por un lado, hace frío por otro lado. Sin embargo, tenemos también lo que dijimos antes, no es verdad que no es una proposición, es simplemente equivalente a un no. No es verdad, es simplemente no. Llueve o hace frío será las dos letras clásicas, P y Q. Tenemos también la conectiva entre llover y hace frío. Y de nuevo tenemos un elemento novedoso, que es la repetición, o llueve o hace frío. Realmente esta repetición, aunque en una lógica un poco más profunda podría interpretarse de una forma diferente, pero nosotros vamos a considerar que simplemente es una disyunción, ya que cualquier símbolo de la lógica, por ejemplo, vamos a pintar aquí a la derecha en este recuadro, la disyunción, en el caso de la disyunción, significa que tenemos que tener algo aquí y algo aquí, por tanto, o P, por ejemplo, o Q. Si tú dices o P o Q, no puedes pintar, sería incorrecto decir o P o Q, puesto que entonces aquí faltaría algo. De esta manera, cuando en español se dice o llueve o hace frío, realmente lo que nos está diciendo es que llueve o hace frío. Solo se formaliza una única disyunción. Ya digo, en español se repite innecesariamente, en algunos casos, y por tanto en lógica estas dos disyunciones realmente pasan a ser solo una, y sería P o Q.
Pero lo que dice es que no es verdad que o llueve o hace frío. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que no es verdad? ¿Solamente no es verdad que llueve o no es verdad que llueve o hace frío? Todo esto, todo, llueve o hace frío, no es verdad. De manera que el no está afectando a todo lo que viene después del qué. No es verdad que o llueve o hace frío. Ok, fíjese bien, ahí le da está reforzando lo que yo le decía anteriormente. En el español nadie dice o llueve o hace frío, ¿no? Llueve o hace frío, ¿no? Ahí la disyunción. Ok, bueno, hasta acá, con los ejemplos que les he dado, fíjese que ha sido fácil. Yo le doy la oración, ¿sí? Usted identifica las proposiciones, usa los conectivos y los establece mediante una fórmula lógica. ¿Ok? Sencillísimo. Así que hasta acá es la segunda parte, donde vamos a entrar ahora a la tercera parte, ¿sí? En la tercera parte lo que vamos a hacer es hacer uso de las famosas tablas de verdad. Pero ¿qué es necesario para eso? En realidad lo que vamos a hacer es evaluar una fórmula lógica, ¿ok? Yo les voy a mostrar unos videitos también que es fácil, porque ustedes saben para qué inventar la bomba si ya está inventada. De a poquito vamos a ir aprendiendo, van a ver que es súper fácil. Hola amigos, bienvenidos a Repasando Matemática con el profesor Aguilar. Para el día de lógicos, que principales operadores o conectivos lógicos que justamente lo vamos a utilizar en las fórmulas lógicas. En primer lugar, tenemos la negación. La negación, que es el primer operador, su símbolo y su lectura. Se lee no o no es sí. Entonces, fíjense, ya esto ustedes lo conocen, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama el conectivo? Negación. Este es el símbolo que usamos y cómo se lee. No es cierto que aquí la conjunción y se lee y. La disyunción, esta disyunción la estamos usando como disyunción inclusiva, y yo les mostré en el cuadrito, en la hojita, en la imagen, y se lee o. Y después está la disyunción exclusiva, que usted le pone un palito ahí arribita, digamos abajo, como quiera, para identificar a la notación de la disyunción exclusiva, ¿ok? Y después tenemos el condicional. Se lee sí, entonces, o implica que es lo mismo, y el bicondicional sí, solo sí, ¿no? Ahora vamos a seguir con los conceptos teóricos que usted necesita saber. Perfecto. Sigamos. Daremos nuestra base teórica, lo que vas a necesitar para seguir con éxito este repaso. Para evaluar una fórmula lógica, se usan las tablas de verdad que constan de dos partes, el margen y el cuerpo, que aquí, en esta tabla, podemos ver el margen, que viene a ser esta parte, donde se colocan las proposiciones lógicas. Y tenemos el cuerpo, donde se va a colocar. Aquí, por ejemplo, estamos suponiendo que usted va a utilizar dos proposiciones, que es P y Q. Pero si usted utiliza 3, puede ser P, Q y R. Si utiliza 4, puede ser P, Q, R, Z, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Justamente la fórmula lógica que tenemos que desarrollar para llegar a la veracidad, para llegar a un resultado final. Bien. Este repaso además nos indica si la fórmula lógica tiene dos variables, como en este caso, P y Q, el número de combinaciones posibles de verdad B y falsidad F son 2 al cuadrado, igual a 4. Nos regimos. A ver, escúcheme bien. Para determinar cuántas combinaciones posibles de verdad o falsedad va a haber, hay una fórmula que es 2 elevado a la n.
Y el exponente n es el número de variables o proposiciones. Aquí tengo 2, entonces n vale 2, entonces 2 al cuadrado es 4. Si tuviera 3 proposiciones, p, q y r, son 3 proposiciones. Entonces, ¿cuántas combinaciones de valores de verdad y falsedad van a haber? Como es 2 a la n, n vale 3, 2 al cubo, 8. Entonces van a haber 8 combinaciones posibles de verdad o falsedad para las 3 proposiciones y así sucesivamente. ¿Ok? Siempre por la siguiente fórmula, 2 a la n. En este caso, 2 al cuadrado, que sale 4. Si hubiesen 3 proposiciones, tendríamos 2 al cubo. Así sucesivamente. Entonces, una tabla. Y aquí está su explicación. ¿Cómo la vamos a resolver? Siguiendo este patrón, nosotros también vamos a desarrollar 7 ejercicios con 2 proposiciones y 8 con 3 proposiciones. Sobre las tablas de verdad, son esquemas en los que se representan todos los valores de verdad que puede asumir una fórmula lógica. Estos esquemas nos ayudan a determinar si el razonamiento es o no es válido. Ya hemos dicho, si la fórmula lógica tiene n variables proposicionales, el número de combinaciones para realizar la evaluación es 2 a la n, como hemos visto aquí, en estas partes. Ahora, en el cuerpo hay un conectivo principal, hay una columna principal. Si esta columna, los valores de verdad hallados, son todos verdaderos, entonces es una tautología, o sea, una forma tautológica. Si todos nos resultan falsos, es una contradicción. Y si, como en este caso, nos resultan verdaderos y falsos, es una contingencia. Todo este repaso lo necesitas conocer para poder trabajar con éxito los ejercicios. Ok, entonces fíjense, ya se les está dando la fórmula, los conceptos básicos, ¿no? Entonces no se olvide que al momento de elaborar una tabla de valores de verdad, usted tiene 2 partes. Hay una primera parte que es el margen, donde usted usa las variables, o también llamadas proposiciones, y está lo que se llama el cuerpo, donde usted ya hace la operación lógica mediante los conectivos. El resultado final de las combinaciones de los conectivos siempre va a tener una respuesta final o una columna final. Cuando esa columna final, en este caso el único conectivo que es este, por lo tanto esta es la columna final, si todo es verdadero es tautología, si todo es falso es antitautología o contradicción, y si hay combinaciones de falso y verdadero es una contingencia. ¿Okay? Entonces, como yo sé que los rendimientos marginales son decrecientes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar, ¿sí?, 3 proposiciones, que son los ejercicios más largos. Entonces, y después vamos a volver a los más chicos, ¿ok? Este trabajo es presentado por la Universidad Peruana, los Andes. Entonces, escucha un poquito de música. Tabla de valores de verdad. Ejemplo. Construye la tabla de valores de verdad de la proposición compuesta P entonces no Q y R entonces no Q, entonces no R. Fíjense bien, acá tenemos, mire, cuántas proposiciones. P, Q y R, tenemos 3 proposiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir la tabla de valores de verdad para ver si esta proposición compuesta, que no es otra cosa que un razonamiento, es o no válida. ¿Ok? Para eso vamos a hacer lo que ya hemos aprendido en los conceptos básicos.
Hemos empezado con el ejercicio más largo, digamos, más difícil, entre comillas, para que después van a ver que vamos a ir volviendo a ejercicios donde tenemos dos proposiciones exageradamente fáciles. Construimos una tabla, al lado izquierdo las proposiciones, en nuestro caso P, Q y R. Al lado derecho la proposición compuesta. Ahora vamos a combinar los valores de verdad de P, Q y R, para lo cual utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. En nuestro caso tenemos 3 proposiciones. Entonces, esto es igual a 2 al cubo. Operando 2 al cubo nos da 8. Es decir, las combinaciones de los valores de verdad de P, Q y R es igual a 8. De este valor sacamos la mitad, 4 verdaderos, 4 falsos para la primera columna, para la columna de P. En la columna de Q, la mitad del anterior inmediato, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. En la columna de R, la mitad del anterior inmediato, es decir, un verdadero y un falso. A ver, presten atención aquí, esta es clave para elaborar la tabla de valores de verdad. Fíjese que las combinaciones posibles 8, siempre es un número par. La mitad de 8 es 4, quiere decir que usted va a tener 4 verdaderas en la proposición P, verdadera, 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 4 proposiciones verdaderas y van a tener 4 falsas. ¿Ok? Entonces, de las 8, la mitad son verdaderas y la mitad son falsas. Esa es la primera columna de P. Ahora me voy a la columna de Q. Agarra las 4 proposiciones de la inmediata, es decir, 4 verdaderos. La mitad de 4 verdaderos, que son la que está en P, es 2. Entonces, me quedo con 2 verdaderos en Q. Si son 2 verdaderos, entonces tengo que alternar. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Se alterna, ¿entienden? Y por último, me voy a la proposición R. Pero fíjese que el anterior inmediato yo tenía 2 verdaderos. La mitad de 2 es 1, entonces me quedo con un verdadero. Por lo tanto, tengo que alternar. Si este es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Siempre se alterna, pero partiendo del primero. Vuelvo a repetir. En P tiene 8 combinaciones. La mitad de 8 es 4. Entonces tiene 4 verdaderos, alterno. Las otras 4 son falsas. ¿Ok? Vamos a Q. La mitad de 4 verdaderas en P es 2. Yo tengo 2 verdaderos, 2 falsos y alterno. Me voy a R. La mitad de 2 verdaderos, 1 verdadero, alterno, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso es clave, ¿sí? Que es el cuerpo, básicamente. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque después es simplemente rellenar. Aquí donde diga P, por ejemplo, la columna de P, usted le va a poner los valores de P. Donde diga R, los valores de R. Ahora, cuando dice no Q, usted tiene Q y es simplemente negar Q, ¿sí? Aquí es negar Q. Entonces, si Q es verdadero, usted le pone no Q falso. Si Q es verdadero, le pone no Q falso. Si Q es falso, no Q es verdadero y así sucesivamente. ¿Ok? Y los paréntesis le van a permitir identificar por dónde usted va a ir haciendo los cálculos. Este ejercicio es muy bonito, muy fácil y está bastante pedagógicamente explicado. Ahora sí operamos. Copiamos los valores de verdad de P. P tiene 4 verdaderos y 4 falsos. Negamos a Q. Negando a Q tendríamos 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Ahora operamos P entonces no Q con la condicional. Recordamos que en el caso de la condicional, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, nos va a dar su resultado falso. Ahí tenemos la primera y la segunda fila. El resto va a ser verdadero. A esta columna resultado lo llamaremos 1. Esto viene a ser el resultado de los paréntesis. Copiamos el valor de R. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Negamos a Q. Es decir, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Ahora operamos con la condicional
R, entonces no Q. Recordando, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, nos da como resultado falso. En este caso tenemos 2. El resto va a ser verdadero. A esta columna resultado lo llamaremos 2. Ahora operamos la columna 1 con la columna 2 con la conjunción, es decir, con I. Recordamos que en el caso de I, si la primera proposición es verdadera y la segunda verdadera, el resultado va a ser verdadero. Ahora escuchen, ¿por qué está operando 1 con 2? Porque este 1, el resultado de 1 es lo que está aquí entre paréntesis. Y el resultado de 2 es también lo que está entre paréntesis. Ahora, este paréntesis lo voy a relacionar con este paréntesis. ¿Por qué? Porque ambos están entre corchetes. ¿Lo ve acá? Entonces, lo que me une a los dos paréntesis es este conectivo. Y ese conectivo va a ser la respuesta de lo que está entre corchetes. ¿Ok? Y fíjese cómo se va desarrollando. Usted tiene que aprender lo que yo le dije al comienzo. Usando los conectivos. Cuando usa el conectivo I, es verdadero si los dos son verdaderos. Los demás todos son falsos. El conectivo O es falso cuando ambos son falsos y los demás son verdaderos. El conectivo entonces es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Nada más que eso tiene que saber. ¿Sí? Hasta acá. Y el conectivo sí, solo sí, verdadero cuando ambos son verdaderos, cuando ambos son falsos. Esas 4 cositas nada más tiene que saber, porque lo demás es por descarte. ¿Ok? Sigamos. Es decir, si ambos son verdaderos, el resultado es verdadero. En los demás casos siempre nos va a dar falso. A esta columna resultado de los corchetes, llamaremos columna 3. Ahora negamos a R. Negando a R vamos a tener falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero y falso verdadero. A esta columna llamamos columna 4. Ahora operamos la columna número 3 con la columna número 4 con la condicional. Recordamos, en el caso de la condicional, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, nos da como resultado falso. Tenemos 2 casos. El resto va a ser verdadero. A esta columna que está de color rojo, llamaremos la columna resultado. Ya hemos concluido con la construcción de la tabla de valores de verdad. Como en el resultado encontramos verdaderos y falsos, el resultado es una contingencia. Ok, muchachos, como pueden ver, esto es fácil, ¿sí? Ahora mire, como usted ya ha visto cosas fáciles, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, ejercicio. Un ejercicio más cortito que usted va a ver que lo va a poder hacer con mucha facilidad. A continuación tenemos nuestro cuarto ejercicio y ahora sí lo podemos trabajar más rápidamente. Tenemos la proposición P que es idéntica a la de aquí. Verdadero, verdadero, falso y falso. La proposición Q que es idéntica a esta columna. Verdadero, falso, verdadero, falso. La proposición Q nuevamente, verdadero, falso, verdadero, falso. Nuevamente la proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso. A continuación, aquí vamos a trabajar lo que está dentro del paréntesis y es la disyunción. Vamos a trabajar con el color azul para diferenciar. Y la disyunción resulta falsa cuando ambos son falsas. Falso aquí. La disyunción, aquí la tenemos.
cuando ambas proposiciones son falsas. El resto es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí de todo esto tenemos ya nuestro resultado parcial. Muy bien. Este resultado parcial lo tenemos que trabajar con el de aquí para que nos pueda dar el resultado de toda esta parte. Bien, entonces vamos a indicarlo así, que lo vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar ese resultado con rojo. Entonces, la implicación nos resulta falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. A ver, veamos, como en este caso. Nos resulta falso porque la primera es verdadera y la segunda falsa. Y no hay más. El resto es verdadero. Verdadero. Ahora, vamos a trabajar estas dos. Esas dos. Pero el conectivo principal es el de acá. Este es el conectivo principal. Aquí vamos a buscar el resultado final. Bien. Y la doble implicación es verdadero cuando ambas son verdaderos o ambas son falsas. Entonces, verdadero, ambas son falsas, verdadero, ambas son falsas, verdadero, y esta resulta falsa. Como vemos, nuestro resultado final es esta parte. Esta parte, y resulta ser una. Ahora, escúcheme, por ejemplo, con este ejercicio. Si usted observa lo siguiente, en esta tabla de valores de verdad, hay un corchete grande. Ese corchete grande le dice sí, solo sí, Q. ¿Sí? Este ejercicio lo que está tratando de demostrar es lo que ustedes tienen para hacer en su ejercicio, de su práctico número 1, que ustedes lo tienen en la página 4. En la página 4 tiene ejercicios, tiene ejercicio número 4 y ejercicio número 5. ¿Qué dice el ejercicio número 4 y número 5? Dice, determine cuáles de las siguientes fórmulas son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, en el ejercicio 4 le da 3 incisos, 1, 2 y 3, y les dice de esos 3 cuáles son equivalentes entre sí. Pero en el ejercicio 5 ya es más puntual, le dice determine cuáles de las siguientes fórmulas son lógicamente equivalentes. No se olvide que para que sean lógicamente equivalentes, ¿qué tiene que pasar? Yo le di en el cuadrito resumen. Para que sean equivalentes, dos proposiciones, ¿sí? Sí, solo sí, la doble implicación debe ser una tautología. Ustedes acá, por ejemplo, tienen un corchete que dice sí, solo sí, Q. Yo le estoy preguntando si todo lo que está entre el corchete es equivalente a Q. Entonces, fíjense bien que ahí le da una contingencia. Si le diera una tautología, sería equivalente. ¿Ok? Pues ahí estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos viendo las equivalencias. Todo lo que está entre paréntesis, sí, solo sí, Q. Todo lo que está entre el corchete, sí, solo sí, Q. En otras palabras, todo lo que está entre el corchete tiene que ser equivalente a lo que está al lado derecho del sí, solo sí. Si la respuesta final del sí, solo sí de esa columna me da verdadero, ¿sí? Sería tautología, entonces son equivalentes. Caso contrario, no. Como en este ejercicio no se da la equivalencia porque es una contingencia. ¿Ok? Contingencia. A ver, vamos a hacer otro ejercicio más. Ya le están entendiendo, esto es sumamente fácil. P. Ahora, La columna de la proposición P. a ver, miren.
aquí no hay equivalencia, porque no hay el símbolo sí, solo sí, que quiera unir esto con esto. Entonces acá es fácil, fíjense. Usted tiene que ver si P, entonces Q, paréntesis, entonces Q. Primero copia los valores de P, que son estos de acá, después copia los valores de Q y copia los valores de Q. ¿Correcto? Es lo primero que usted tiene que hacer. Vamos a ver si han hecho lo mismo. Perfecto. Mire. Entonces, lo primero que usted hace es copiar los valores de P y Q. Ahora, después tiene que unirlo mediante el condicional, pero fíjense que acá, usted acá tiene un paréntesis. Entonces, ¿cuál es el colectivo? El conectivo que une a el paréntesis es el condicional. Ahora, el condicional, lo único que usted tiene que saber es una de las condiciones. ¿Cuál es esta de acá? El condicional que le dice, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso y después siempre es verdadero. Tú tienes que ver eso. Verdadero o falso, acá hay único. Entonces este señor de acá va a ser falso. Como no hay más que el primero sea verdadero y el segundo falso, por lo tanto todo lo demás van a ser verdadero. Entonces este señor es falso y todo lo demás es verdadero. Esta respuesta lo va a unir con esta de acá. Perdón, ¿sí? Esta respuesta es la respuesta que está del paréntesis. Entonces, esa respuesta del paréntesis lo va a combinar con esta otra de acá y hace el mismo razonamiento. El resultado final, la columna resultante o la columna resultado va a ser este condicional, porque está a la izquierda hay un paréntesis y a la derecha hay una sola proposición. ¿Sí? Pero fíjense, insisto de nuevo, que este profesor siempre le pone el cuadrito de ayuda. Ustedes tienen la ventaja de que lo van a poder usar en su casita de copia, es un copia eso, porque en los exámenes no se permite. Y lamentablemente, como esto es virtual, yo no tengo cómo evitar que ustedes no lo usen. Entonces, una gran ayuda, pero clave es esta tabla, ¿ok? Pero insisto de nuevo, ¿qué tiene que saber de la tabla? En I, tiene que saber el primero, que es verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Cuando ambas son verdaderos. Los demás, por definición, todos van a ser falsos. El condicionante O, ¿sí? Es falso cuando ambas son falsas. Es la única que necesita saber, porque las demás son verdaderas. El condicionante entonces o implica, necesita saber una, este es falso. ¿Cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y los demás todos por definición van a ser verdaderos. Y lo mismo ocurre con este de acá. ¿Ok? A ver, sigamos. Vamos a trabajar esta parte. Con el conectivo de implicación o condicional. El condicional nos resulta aquí, condicional nos resulta falso cuando la primera es falsa, está trabajando esta de aquí y esta de aquí. ¿Verdadero o falso? Falso. No hay más, entonces esto resulta verdadero. Este es un resultado parcial de aquí, que representa todo esto. Ese resultado parcial lo vamos a trabajar con este de aquí. Con este de aquí. Bien, de aquí va a resultar lo de ahí. Y es también el condicional, el conectivo condicional. Y el conectivo condicional resulta falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. No hay más. Verdadero, 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 verdadero. Entonces todo esto nos resulta verdadero. Resultado final, que lo voy a señalar con azul, esta columna, en esta columna veo verdadero o falso, entonces es también una contingencia. Entonces fíjese que ya terminamos otro ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, le voy a dar uno más y después vamos a hacer uno de equivalencia y con eso lo cerramos. A ver, este era el 2. Le voy a dar uno más. Con este ya ustedes lo han entendido a la perfección. El
Ahora mire, en este ejercicio, Sexto ejercicio. en este ejercicio, usted tiene entre paréntesis P, entonces Q, y a la derecha hay otro paréntesis, pero fíjese, aquí hay un sí, solo sí. Entonces, en este ejercicio, le vuelvo a repetir, usted es parecido al ejercicio número 4 y 5 de su práctico de lógica, donde yo le digo verificar si hay equivalencia entre esto que está entre paréntesis contra esto que está entre paréntesis. ¿Y cuál es el conectivo que me dice la equivalencia? El sí, solo sí. ¿Ok? Si este sí, solo sí me da verdadero, quiere decir que lo que está a la izquierda del sí, solo sí es equivalente a lo que está a la derecha del sí, solo sí. Entonces, usar esto, afirmar esto de acá es lo mismo que afirmar lo de la derecha. Es equivalente. ¿Ok? En eso consiste la equivalencia lógica. ¿Estamos de acuerdo? A ver, mire. Vuelvo a repetir. Una vez que usted tiene eso, lo primero que tiene que escribir son los valores de P, que lo tiene acá, y estos son los valores de Q. Copia los valores de P, copia los valores de Q. Copia los valores de Q, y aquí hay que negar los valores de P. Si estos son los valores de P, al negarlo cambia. Si este es verdadero, ahora se transforma en falso. Si este es verdadero, se transforma en falso. Si este es falso, es verdadero, y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es nada más lo que tiene que hacer. Entonces, fíjese que el primer paso es llenar. ¿Estamos de acuerdo? Ya llenamos. Pero lo con azul simplemente es la negación de P. Aquí decía 2 verdaderos, ahora están 2 falsos. Decían 2 falsos, ahora tienen 2 verdaderos. Lo demás, lo que está con negro, hemos copiado textualmente de los valores de P y de Q. Dado parcial de esta parte. Pero El observen conectivo ustedes que la es ayudita siempre está ahí, sí, ¿no? entonces. O el conectivo de la doble, perdón, de la implicación o condicional. Y aquí tenemos una falso y no hay más. La primera verdadera, la segunda falsa, entonces el resto es verdadero. Resultado parcial de ahí. Ahora vamos a hallar otro resultado parcial aquí. Bien, y es la disyunción, el conectivo. Este conectivo es de la disyunción y la disyunción es falsa cuando ambos son falsos. Aquí tenemos falso, ambos son falsos, entonces el resto resulta verdadero. Y este es el resultado parcial. Estos ambos resultados parciales los trabajamos mediante la doble implicación o bicondicional. Y el bicondicional sale cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos. Aquí, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Este es nuestro resultado final y como vemos es una serie de verdaderos, lo cual es una tautología. A ver, chicos, para no hacerla muy pesada la clase. Entonces, fíjese que el resultado final, la columna resultante, me da el condicional sí, solo sí. Aquí me da tautología. Pero, ¿qué es lo que está mostrando este ejercicio? Que esta fórmula lógica es equivalente a esta fórmula lógica acá. O sea, hay una equivalencia lógica. ¿Ok? ¿Cuándo se da la equivalencia lógica? Cuando la columna resultante de este conectivo, del sí, solo sí, me da todo verdadero. Cuando me da todo verdadero, significa decir que hay una equivalencia lógica. ¿Ok? Entonces, chicos, yo creo que con eso basta y sobra. A ver, vamos uno más, unos cortitos, les voy a hacer unos cortitos, ¿está bien? Para que de una vez lo terminemos. Aquí usted tiene otro ejercicio, pero aquí, por ejemplo,
hay un corchete que tiene que cerrar acá. Entonces, insisto de nuevo, lo primero que tiene que hacer es ustedes llenar. Llena los valores de P y de Q, mire, fácil. Llena los valores de P y de Q, ¿no? Una vez que llenó los valores de P y de Q, ahora trabaja lo que está entre paréntesis, trabaja esto de acá y le va a dar esta respuesta. Después trabaja esto entre paréntesis y le va a dar esta respuesta, y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a ir mostrándole eso. Entonces, fíjense, le vuelvo a repetir. Usted tiene que mirarle al primero, a este de acá, el I. Es verdadero cuando ambos son verdaderos, lo demás siempre va a ser falso. El único verdadero es este de acá, entonces es verdadero, no hay más, todos los demás son falsos. Ahora nos vamos a este paréntesis de acá. Fíjese, ahora usted tiene O. Estamos trabajando lo que está entre paréntesis, vamos al O. El O, en su tablita, en su ayuda, en su machete, le da que es falso. ¿Cuándo es falso? Cuando ambas son falsos. Y lo demás no le interesa porque siempre van a ser verdaderos. Entonces usted busca dos falsos. Verdadero, 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 falso. Entonces aquí tiene el único dos falsos. Falso o falso. Cuando es falso, cuando los dos son falsos, le da falso. No hay más. Estamos en el en el I, acá está. Es verdadero cuando ambos son verdaderos. Ahí, acá está. Verdadero, verdadero, verdadero. No hay más. Todo lo demás es falso. Entonces usted ya tiene la respuesta de este paréntesis, que es esto de acá, y la respuesta de este paréntesis, que es esto. Ahora, esas dos respuestas, ¿sí?, la va a trabajar con este bicondicional para sacar una respuesta final de todo lo que está entre corchetes. Pero hay un bicondicional, fíjese, váyase a su cuadrito. El bicondicional, ¿qué le dice? Es verdadero cuando ambas son verdaderos, o bien cuando ambas son falsas. ¿Ok? Caso contrario sería falso. A usted tiene acá, verdadero, verdadero, es verdadero, falso, falso, es verdadero, falso, falso, es verdadero, falso, falso. Entonces, toda esta columna de acá le va a dar verdadero. ¿Sí? Fíjese bien. Si no hubiera este condicional negativo de acá, que está negando a todo lo que está entre corchetes, usted podría decir que esto de acá, lo que está entre paréntesis, al lado izquierdo del bicondicional, es equivalente a lo que está a la derecha del bicondicional. Así como está, le da tautología, pero esa no es la pregunta. La pregunta es que usted tiene que negar todo lo que está entre corchetes. Entonces, y va a cambiar totalmente. Antes era verdadero, ahora con la negación le va a dar todo falso. Mire, le da todo falso. Entonces, su columna resultante es este de acá. Ahora, no se olvide, si la columna resultante fueran todos verdaderos, es tautología. Si la columna resultante fueran todos falsos, como en este de acá, es una antitautología, o también llamado contradicción. ¿Sí? Aquí lo llaman contradicción. En cambio, si fuera combinación de ambos, sería una contingencia. ¿Sí? Entonces ya con esto hemos avanzado bastante ejercicio. Yo creo que lo han entendido y ha sido la clase provechosa y fácil. Ahora vamos a volver. A ver. Ok, chicos, ahora escúchenme. Ahora voy a dejar de compartir y vamos a terminar la clase para que se grabe. No se vayan a ir ustedes porque vamos a entrar al bombardeo de preguntas y respuestas. Sí, chicos, no se vayan a ir. Denme 10 minutos. Solo que voy a cerrar la clase para que se termine de grabar. ¿Está bien?